En ese momento me encontraba Sofía, con tan solo 21 años, sintiendo como mi corazón latía con fuerza mientras el agua de la ducha caía, el vapor nos rodeaba y mi suegro, Roberto, cerraba la cortina. Su figura madura, reflejo de una vida llena de experiencias, estaba cerca de mí, y cada interacción me recordaba el paso de los años y las historias compartidas. En aquel instante, mientras el vapor del agua se mezclaba con la quietud de la noche, mi percepción de quién era dio un giro inesperado. ¿Cómo fue que terminé en esa situación frente a él, sintiéndome atrapada entre la culpabilidad y un anhelo abrumador? Contar esa historia todavía me causa un dolor intenso. Mi nombre es Sofía y todo cambió en una sola noche, una noche que continúa atormentándome como un susurro persistente. Hace unos pocos meses, Diego y yo contraímos matrimonio, con promesas de un futuro prometedor que parecían indestructibles. Diego me dejó sola en una ciudad que todavía no lograba hacer mía, mientras él estaba ocupado con sus viajes de trabajo. Fui invitado por Clara y Roberto, sus padres, a disfrutar de unos días en su finca, una residencia distinguida en las afueras, rodeada de jardines que evocaban misterios de tiempos pasados. Acepté con la esperanza de encontrar consuelo, aunque una sensación de intranquilidad sin definir me indicaba que algo estaba a punto de transformarse. Mi suegra, Clara, representaba la elegancia clásica en su máxima expresión. Con un peinado impecable, movimientos suaves y una calma que disimulaba una delicadeza apenas perceptible, ella irradiaba una tranquilidad especial. Su adicción a los somníferos es evidente. Por el contrario, Roberto irradiaba una energía desbordante. A los 55 años, mostraba una complexión fuerte, no tan definida como la de los modelos en las portadas, sino firme, con la seguridad pesada de alguien que ha experimentado mucho y posee un gran conocimiento. Las manos amplias, señaladas por los años, y la risa profunda poseían un atractivo que me generaba incomodidad. Desde que puse un pie en el lugar, sus ojos no dejaban de observarme con tal fuerza que me veía obligado a apartar la vista. Me repetí a mí misma que no era nada, que simplemente Sofía estaba nerviosa, aunque mi cuerpo parecía tener una opinión distinta. Esa tarde, Clara se encontraba ocupada en la cocina mientras Roberto me propuso hacer un tour por el pueblo. Recorrimos los corredores, escuchando el eco de sus pasos fuertes en el suelo de madera brillante. Mientras me contaba sobre la casa y los cuadros antiguos que decoraban las paredes, apenas prestaba atención. Su atención se desviaba hacia la manera en que la camisa se ajustaba a su amplio pecho, por la calidez que irradiaba al aproximarse para indicar algo. Mientras caminábamos por un pasillo angosto, su brazo hizo contacto con el mío. Aunque breve, el roce me estremeció como si hubiera entrado en contacto con electricidad. Detuve mi marcha, sintiendo como mi aliento se quedaba atrapado en mi garganta. ¿Qué es lo que me está pasando? El padre de mi cónyuge. Su mirada se cruzó con la mía, mostrando una sonrisa que parecía esconder secretos, y continuó su camino como si nada hubiera pasado. Permanecí rezagado por un momento, tratando de tranquilizar el latido fuerte en mis sienes. Después, mientras colaboraba con Clara en preparar la mesa, Roberto llegó con una botella de su propia bebida alcohólica. Sofía, te invito a probarlo, es una receta única, resonó su profunda voz en el ambiente. Recibí un vaso de su parte y al rozar nuestros dedos, se generó una chispa que me llevó a apretar los labios. Solo es un leve contacto, no tiene importancia alguna. Al alzar la mirada, me encontré con sus ojos clavados en los míos, y en ese instante, todo a mi alrededor pareció detenerse. Clara continuó hablando sobre la cena, sin embargo, percibía su mirada como una carga sobre mi piel. Esa noche, Clara cocinó una cena que resultó ser todo un deleite. Platos calientes con fragancias envolventes, velas brillando suavemente sobre la mesa y la bebida de Roberto. Una bebida azucarada con un matiz ácido que recorría la garganta suavemente, como un gesto arriesgado. Mientras conversábamos, disfrutamos de unas bebidas, riéndonos con historias de la familia, y el alcohol nos hizo hablar más libremente. Clara, generalmente discreta, mostraba una risa radiante e inusual. Sin embargo, el agotamiento y la medicación finalmente la dominaron. Anunció su intención de retirarse con una sonrisa cansada antes de dirigirse hacia arriba. Roberto y yo compartimos un momento en la sala, sintiendo el calor del licor en mi interior. Una vez más, volvió a servir mi copa, sus dedos rozando los míos una vez más. Aunque la interacción fue corta, mi piel lo sintió como una sacudida eléctrica. Manteníamos conversaciones superficiales,
Sin embargo, cada expresión parecía llevar consigo un significado oculto que me resistía a admitir. Con su tono profundo y tranquilo, su voz tenía una fuerza que me hacía sentir vulnerable y diminuta. No pude contener la risa al escuchar lo que dijo, y en ese momento, él clavó su mirada en la mía durante un instante adicional. Esto no está correcto, Sofía. Pedí disculpas, mencionando mi agotamiento, y me retiré a la habitación de huéspedes, un lugar acogedor con una cama que lucía excesivamente amplia para mí sola. El alcohol corría por mis venas, provocando sensibilidad en mi piel y agitación en mi mente. Traté de descansar, pero la imagen de Roberto, su presencia firme y su mirada sabia, no dejaba de rondar en mi mente. Dándome la vuelta en la cama, traté de no prestar atención a la sensación de calor que aumentaba en mi ser. Es solo la bebida, ve a descansar. Sin embargo, el descanso se resistía a llegar. Al acercarse el amanecer, fui despertado de mi sueño por una alerta en mi computadora portátil. Mi marido me llamaba a través de Skype, su rostro ocupando toda la pantalla con esa sonrisa que siempre lograba desarmarme. Durante un instante, la ansiedad que me había acompañado durante toda la noche desapareció, sustituida por la calidez familiar de su tono. Manteníamos largas conversaciones, riéndonos al evocar nuestra primera cita en ese café, donde él accidentalmente manchó mi vestido con su café, imaginando un mañana repleto de aventuras y compromisos. Cada una de sus palabras resultaba reconfortante, aunque al mismo tiempo subrayaba la lejanía entre nosotros, generando en mi corazón un conflicto entre la dulzura y un deseo intenso. Así que, su voz se volvió más suave, tomando ese tono áspero que siempre me ponía la piel de gallina. Sofía, ¿por qué no te quitas esa bata?, expresó, con la mirada llena de anhelo que traspasaba fronteras a través del monitor. Una risa nerviosa escapó de mis labios mientras sentía un hormigueo en la piel, como si sus palabras me acariciaran desde lejos. Contesté con una voz traviesa, ¿estás completamente seguro?, a pesar de que mi corazón latía más rápido. Poniéndome en pie, ajusté mi bata de seda mientras sonreía tímidamente suavemente por encima de mis hombros, descendiendo al suelo con un susurro que parecía llenar la tranquila habitación. La suave luz de la computadora acariciaba mi piel mientras me movía lentamente, consciente de que sus ojos estaban fijos en mí, consumiéndome a distancia. Diego murmuró, con su voz llena de admiración y urgencia, que Sofía era un riesgo, lo cual la hizo sonreír. Respondí preguntando si la otra persona tenía intenciones de tomar alguna acción, inclinándome hacia la cámara con mi cabello cayendo sobre un hombro, entreteniéndome con el borde de la sábana que apenas me tapaba. Las palabras que pronunciaba se tornaron más atrevidas, detallando sus acciones hipotéticas si estuviera a mi lado, y cada expresión avivaba una llama que se propagaba por mi ser como un fuego que arde sin prisa. Tumbado en la cama, permití que la sábana se deslizara ligeramente, desafiándolo con una mirada que sabía que lo enloquecía. A pesar de considerarlo simplemente una actividad lúdica, mi cuerpo parecía reaccionar de forma distinta, reflexioné. Al finalizar la llamada, el sol comenzaba a asomarse, pintando la habitación con un suave tono rosado. Mi cuerpo temblaba, envuelto en un baile de agotamiento, los vestigios del alcohol de la velada pasada y una emoción que me devoraba. Permanecí observando la pantalla sin luz, percibiendo el calor en mi piel y los latidos acelerados en mi pecho. Sofía, solamente recibí una llamada. Solo eso. Mientras me cubría con la sábana, tratando de apaciguar la tempestad en mi ser, me di cuenta de que algo había experimentado un cambio. Diego había encendido una chispa que no sería fácil de extinguir, y la noche aún escondía misterios listos para revelarse. Acostado en la cama, traté de tranquilizar mi respiración, pero unos sonidos en el corredor me asustaron, susurros tenues como si fueran pasos sigilosos. Desperté llena de curiosidad, cubierta con una manta, y entreabrí la puerta para mirar de manera sigilosa. La luz del baño brillaba mientras la puerta permanecía entreabierta. Me acerqué impulsada por una curiosidad que me generaba temor. Observé a Roberto a través de la abertura. Se quitaba la ropa con calma, como si no le preocupara ser observado. Con una figura fuerte y definida por el paso del tiempo, su presencia imponía respeto. Su apariencia no correspondía a la de un modelo, sino a la de un individuo que había disfrutado plenamente de la vida, mostrando una firmeza que denotaba sabiduría. Al mirarlo, una sensación de calor nueva me invadió de arriba a abajo. Presioné mis manos contra los lados de mi cuerpo, tratando de controlar el torrente de emociones que estaba a punto de desbordarse.
El contacto con mi piel provocó una llama que resultó imposible de extinguir. Sofía, esto no está correcto. Regresa a tu habitación. Sin embargo, mis pies permanecieron inmóviles. En mi cabeza surgió una idea arriesgada y atrevida. Se sentía como si una parte de mi ser, la más arriesgada, hubiese asumido el mando. Salió al pasillo con el corazón latiendo tan fuerte que temía que su pulso resonara en el ambiente. Me moví con cautela por el pasillo silencioso. Frente al cuarto principal, me encontré con Clara profundamente dormida. Su respiración era profunda debido a los medicamentos y la bebida que había tomado. En el caso de que me despertara en este momento, rechacé el miedo con un movimiento de cabeza. Continué mi camino hasta el cuarto de baño. Frente al espejo, Roberto se encontraba utilizando una máquina de afeitar eléctrica. Respiré hondo, tratando de tranquilizar el temblor en mis manos, y me adentré con una mirada que buscaba transmitir inocencia. Mis disculpas. Expresé en voz baja mi sorpresa al encontrarte aquí. Roberto se sobresaltó y la cuchilla le provocó una leve herida en la mejilla. En el reflejo, nuestros ojos se cruzaron y la atmósfera se cargó de intensidad. Pasé a su lado en silencio. Abrí la tapa del retrete y, de manera pausada, bajé mi ropa interior. Tomé asiento y permití que el ruido ocupara el vacío. Después, de repente, me deshice del camisón pasándolo por encima de mi cabeza y lo solté. Me sentía vulnerable, consciente de mi fragilidad emocional, y la intensidad de su mirada provocó que temblara. Me gustaría detenerme en este momento. Sería conveniente detenerse. Sin embargo, no lo realicé. Después de despertarme, me dirigí hacia la ducha y encendí el grifo. El cuarto de baño se llenó de vapor y me di la vuelta para hacerle frente. Roberto había soltado la maquinilla, observando cada parte de mi cuerpo con tal fuerza que me hizo experimentar una sensación de vulnerabilidad y fortaleza a la vez. Se acercó a mí y me sentí ligeramente desorientada por la situación inesperada. Ingresó en la ducha y corrió la cortina. La proximidad era abrumadora. En el reducido espacio de la bañera, cada contacto parecía una descarga eléctrica. Coloqué una esponja impregnada en gel y empecé a masajear su cuerpo. Mis manos temblorosas exploraban su pecho, sus brazos y su firme abdomen. Era imposible para mí sostener su mirada directa. Me concentraba por completo en él, observando cómo reaccionaba su cuerpo. La esponja se deslizó de mis manos y mis dedos exploraron su textura suavemente al principio, pero después con rapidez. Noté cómo su respiración se hizo más intensa y al mirar hacia arriba, me encontré con una sonrisa que me desarmó por completo. Sofía, esto no está bien, pero se percibe tan lleno de energía. Bajé a mis rodillas en el agua tibia que fluía suavemente por mi espalda, permitiendo que la fuerza del instante me envolviera por completo. Nuestros ojos se encontraron, llenos de una tensión que era imposible de disimular. Mientras su gesto de tocarse el cabello transmitía serenidad, mientras la tensión emocional crecía entre nosotros. Al incorporarme, sentí el firme agarre de sus manos y experimenté un intercambio de miradas intensas que me dejó reflexionando. Una profunda incomodidad surgió al sentir su cercanía. Apoyado en la bañera, él se inclinó hacia atrás. Yo me acerqué, temblando, rodeados por el vapor que nos envolvía como un cómplice velo. Murmuré en un susurro apenas audible. Roberto, ¿podrías hacer que me sienta llena de energía esta noche? Con un gesto afirmativo, me condujo con cariño. Compartimos un momento de cercanía y comprensión, sintiendo que cada palabra susurrada y cada contacto creaban un mundo íntimo y especial entre los dos. En aquel momento de intimidad vedada, el tiempo parecía haberse detenido, mientras nuestros alientos se mezclaban en la tenue oscuridad del cuarto de baño. Asentí con la cabeza, mordiéndome el labio en un gesto de concentración mientras me dejaba llevar por la profunda emoción del momento. ¿Qué sucederá si Diego descubre la verdad? Sin embargo, las dudas se desvanecieron ante el placer experimentado. Una oleada de sentimientos contradictorios me invadía, cada intercambio me llenaba de emociones complejas e incontenibles. Aferré mis manos a sus hombros, tratando de mantenerme firme en medio del torbellino de emociones que parecían querer abrumarme. Fue él quien me atrajo con determinación, llevándome con firmeza, y en ese momento todo se concentró en ese instante. Notaba cómo se aproximaba el clímax, una vorágine que parecía querer llevarme consigo. De repente, un sonido en el corredor interrumpió la magia. Experimenté una sensación de frío intenso, sintiendo el corazón en la boca del estómago. Tomé mi bata y mi ropa,
Salí de la ducha y me dirigí rápidamente a mi cuarto, sintiendo el frío del suelo en mis pies. Entré en la cama, sintiendo temblores por todo mi cuerpo. Se encontraba sin compañía cuando la puerta se abrió y Roberto apareció, su silueta recortada por la luz tenue del pasillo. Sofía, todavía no hemos concluido, murmuró. Le sonreí mientras apartaba las sábanas, y él seguía sintiendo hambre. Una vez más, nos vimos atrapados en la oscuridad, donde cada murmullo representaba un misterio que nos unía y sentenciaba. Sin embargo, un sonido más intenso resonó en el pasillo, acompañado de un fuerte golpe. Hicimos una pausa, sintiendo cómo latían nuestros corazones al mismo ritmo. Se abrió la puerta del cuarto principal y los pasos de Clara resonaron. Quedé inmovilizada, el miedo sustituyendo la ilusión. Con el semblante rígido, Roberto se puso de pie y salió al corredor. Oí cómo hablaba con Clara en tono suave y calmado, su voz transmitía tranquilidad. Expresó que solamente había ido a buscar agua, aunque percibí que ella no estaba segura. Al volver, su rostro mostraba una transformación. Debemos detenernos, Sofía, expresó con pesar en su tono de voz. No podemos continuar de esta manera, asentí, debatiéndome entre la culpabilidad y la atracción. Después de su partida, me encontré a solas, contemplando el techo mientras las palabras que me dijo seguían resonando en mi mente. Al día siguiente, Clara se comportó como si el evento anterior no hubiese ocurrido. Sin embargo, sus ojos reflejaban una nueva luz, despertando en mí una inquietud que me estremeció. Me despedí con la promesa de regresar. Sin embargo, en realidad no estaba seguro de si sería capaz de confrontarlos una vez más. De vuelta al volante, el remordimiento por mi deslealtad me abrumaba. Diego, Clara y yo habían sido traicionados por mí. Sin embargo, percibí algo palpable, algo que resultaba inexplicable para mí. Sentía el peso de la culpa, aunque en mi interior persistía una llama de anhelo. Una confusión de sentimientos intensos puede tener el poder de iluminar o de arrasar, y en este momento desconozco qué camino tomaré. Sin embargo, cuando Diego regrese y se reencuentre con Roberto, estoy segura de que esta narrativa aún no ha llegado a su fin.